Bienvenidos a Economía y Real Estate, segunda temporada. Mi nombre es Daniel Zampone, nuestro espacio semanal que vamos a charlar hoy. En el editorial de la semana, el efecto Qatar. A la hora de comprar un inmueble, ¿influye el mundial? ¿No influye? ¿Comprás? ¿No comprás? Lo vamos a charlar en el último bloque. En el segundo bloque vamos a estar hablando con el doctor Abati. Llegaron cataratas de preguntas, que ya se las pasamos a Enrique, donde... Pero ¿puedo hacer el contrato de alquiler en dólares? ¿No lo puedo hacer? ¿Lo puedo publicar? Un montón de corredores inmobiliarios que nos preguntaron. Mi hermana mayor de la profesión, Leonor Dueña, me encargó varias preguntas, ya se las pasamos a Enrique, vamos a estar con él en el segundo bloque. Y en el primer bloque vamos a seguir hablando de la justicia. Yo siempre te cuento que para entender el mercado inmobiliario tenés que saber qué pasa con la política, con la economía y con la justicia. La semana pasada estuvimos con Jimena de la Torre, que es del Consejo de la Magistratura de la Nación. Hoy vamos a estar con el vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que el 19 de diciembre va a asumir como presidente, que también nos va a explicar. Francisco Quintana. Frank, bienvenido. Dani, gracias. Contento de estar acá. Bueno, un placer y vamos a empezar por los piropos y la flor y los agradecimientos. Primero agradecerle a Fede Taramelli, que es familiar tuyo, muy amigo mío, y esta nota la pautamos en Córdoba, a orillas de Carlos Paz. Hace unos meses tuvimos el placer con Fede de ir con toda la gente del Cardenal Copelo, vamos a jugar al fútbol, intercambiar. Me contó. Y a orilla del lago Carlos Paz me dice, como mi primo no estuvo nunca en tu programa, estuvo su mujer, que la verdad que la descoció, así que, Frank, más que bienvenido, es un placer que estés con nosotros. Al contrario, como te decía, contento de estar acá, contento de conocernos y efectivamente, como decías vos recién, con mucha gente en común, así que, bueno, me alegra que tengamos la oportunidad de conversar unos minutos. Frank, vamos a empezar con lo que le comenté a Jimena la semana pasada. Poníamos con Jime como referencia a mi tía para simbolizar a la persona de en pie. Gracias a Metro nos ven en todo el país. ¿En qué le cambia a la persona de a pie? ¿Qué es el Consejo de la Magistratura? ¿En qué consiste? Y al ciudadano común, ¿en qué le cambia la vida? ¿En qué le modifica? Bueno, yo creo que a tu tía y al resto de los porteños le cambia muchísimo el día a día que el Consejo de la Magistratura funcione bien o mal, funcione o no funcione, hagamos o no hagamos bien nuestra tarea. Básicamente, ¿por qué? Porque el Consejo de la Magistratura tiene la responsabilidad de administrar todo el Poder Judicial. Eso quiere decir que cuando cualquiera de nosotros tiene un reclamo, cuando cualquiera de nosotros tiene un contacto con la justicia, si el edificio está en condiciones, si hay o no hay insumos, si te atienden o no te atienden bien, y al final de todo ese proceso, si lo que el juez decide es o no es justo, tiene fundamentalmente que ver con nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros administramos todo el presupuesto del Poder Judicial en la Ciudad de Buenos Aires, pero además tenemos la facultad de selección, es decir, ¿quiénes eligen a los jueces? Nosotros, y también las facultades de disciplina, es decir, ¿quiénes sancionan a los jueces cuando no hacen bien su tarea? También nosotros. Entonces, cuando tu tía dice hay o no hay justicia, cuando tu tía dice funciona o no funciona el Poder Judicial, en realidad está hablando de cómo hacemos nosotros nuestro laburo. Si nosotros administramos bien, si nosotros elegimos bien a quienes tienen que impartir justicia, si nosotros sancionamos a aquellos que no cumplen su tarea, evidentemente tu tía va a poder decir, bueno, en la Ciudad de Buenos Aires funciona bien el Poder Judicial. En el otro extremo, si nosotros administramos mal los recursos que tenemos, elegimos mal, no sancionamos cuando deberíamos o sancionamos cuando no tendríamos que hacerlo, bueno, lo que va a terminar pasando es que la gente va a tener una opinión respecto a la justicia como un Poder Judicial lejano, que no cumple con las expectativas, que es difícil de entender porque además habla difícil. Bueno, esa es nuestra tarea. Así que, en definitiva, para nuestro día a día, para el de todos nosotros, el rol que tiene el Consejo de la Magistratura es central. Bien. Frank, esta semana tuvimos la noticia que tenía que asumir Luis Juez, pero no podía asumir. ¿Cómo les podés explicar a la gente lo que pasó y lo que pasa? ¿Qué es para el de a pie, que está de afuera? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, a diferencia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, que yo integro, como vos bien decías en la presentación, el Consejo de la Magistratura de la Nación también está integrado por representantes del Poder Legislativo. Yo, de hecho, soy representante del Poder Legislativo en el Consejo de la Ciudad. Ahora, ¿qué diferencia hay?
que los representantes del Poder Legislativo, en el caso del Consejo de la Magistratura Nacional, tienen que ser legisladores, diputados y senadores con mandato vigente. En consecuencia, ¿quiénes integran el Consejo de la Magistratura de la Nación en representación del Poder Legislativo? Los diputados y los senadores de los bloques más representativos. ¿Qué es lo que en su momento hizo el Frente de Todos? Dividió a su bloque para, al momento de elegir, quedarse con un lugar más, un lugar que en realidad no le correspondía. Bueno, ¿qué dijo la Corte? Que esa división fue forzada. ¿Por qué? Porque al momento de constituir los bloques, que es en la primera sesión del año, los senadores y los diputados dicen al presidente de ambas cámaras, bueno, nosotros vamos a funcionar como bloque, ese bloque va a tener un presidente y se va a denominar de una manera. Vos, se supone, no podés después cambiar esos bloques porque te conviene para, en definitiva, quedarte con un cargo más, con un lugar más en una comisión, etc. Bueno, ¿qué dijo la Corte? Que eso fue lo que hizo el Frente de Todos, entonces que ese lugar no le correspondía al senador Doniate, sino que le correspondía al senador juez. Bueno, eso es lo que decidió el máximo tribunal, la Corte Suprema, esta semana, y eso es lo que en definitiva hace un par de días, el miércoles de esta semana, si no me equivoco, desoye el Senado de la Nación convocando a una sesión precisamente para reafirmar la designación del senador Doniate con ausencia de la oposición porque Juntos por el Cambio no dio quórum y no participó de la sesión. Bien. Frank, vos sos hoy vicepresidente. Sí. Y el 19 de diciembre asumís como presidente. Si Dios quiere y mis pares me votan, efectivamente nosotros tenemos un Consejo de la Magistratura, también para contarle algo más a tu tía, que tiene 9 miembros. Esos 9 miembros representamos a 3 estamentos. Hay 3 representantes del Poder Legislativo, yo soy uno de ellos, hay 3 representantes de los jueces y hay 3 representantes de los abogados. ¿Por qué esa composición? Porque se supone que si es el órgano que administra el Poder Judicial, tiene que representar a los distintos espacios, a los distintos roles dentro de la justicia. Por eso los abogados están representados, por eso los jueces están representados, por eso la legislatura, que en definitiva es el órgano de representación popular, también está representada. El 19 de diciembre asumen los nuevos representantes por los abogados, 3 de 9. Una vez que asuman, tenemos que volver a elegir autoridades y, en principio, la idea es que yo tenga la oportunidad de asumir un año como presidente. ¿Por qué un año? Porque en un Consejo de la Magistratura que es nuevo, en comparación a el Consejo de la Magistratura a nivel nacional, en nuestro Consejo, en el de Cava, y lo digo virtuosamente, no se puede reelegir. Vos estás solamente 4 años, que es lo que dura el mandato. Yo asumí a fines del 2019, con lo cual a fines del 2023 voy a terminar mi mandato de 4 años, este último año, si Dios quiere, como presidente. ¿Podés salir y podés volver o no podés volver nunca más? Es una buena pregunta. Podés salir 4 años y después volver. Lo que no podés es estar 8 años seguidos, lo cual creo que es saludable porque en definitiva genera que haya renovación, genera que uno en definitiva no pierda la energía en el desempeño del rol, porque es verdad que cuando vos desempeñás cargos en un periodo prolongado de tiempo, tal vez el 7º o el 8º año no tenés ni la misma convicción, ni la misma energía, ni el mismo compromiso que cuando arrancaste, así que a mí me parece saludable que sea así. Coincido, la verdad que no sabía, yo soy corredor inmobiliario. A veces a nosotros nos pasa que van periodo, y vos analizás, en una vez el primer periodo termina siendo bueno y los otros no, pero qué buen sistema, coincido, porque te da un refresh, te da ganas de volver con más propuestas, energías, ¿sí? Bueno, viste que en general se discute mucho en política acerca de las reelecciones indefinidas y en general todas las sociedades van hacia modelos que limiten los periodos, que limiten los mandatos, precisamente por esto que vos decías recién. Así que en el caso del Consejo de la Magistratura tiene la ventaja de que como fue creado después de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, después de 1996, le da la ventaja de haber podido copiar otros modelos. Y una de las novedades, comparativamente con otros organismos similares, existen consejos de la magistratura prácticamente en todo el país.
no solo a nivel nacional y en la ciudad de Buenos Aires, sino en la mayoría de las provincias, es que probablemente el de Cava sea el único que no admite la reelección. Bien. Frank, permíteme llevarte a lo económico. Hoy estamos noviembre, diciembre ya casi del 2022. Que desde tu mirada, desde tu lugar, ¿qué estás viendo? Bueno, un fin de año complicado, un fin de año que en términos de expectativas hay mucha gente que la está pasando mal, hay mucha gente que le cuesta llegar a fin de mes, hay mucha gente a la que le aprieta el zapato, en un año en donde, en términos de comprender la situación de la macro, la pandemia ya no es excusa, digamos, la pandemia ya no es atenuante. Lo que quiero decir en términos de 2019-2023 es que es cierto, si uno analiza 2020-2021, que fueron años muy atípicos, no solo para nuestro país, sino para el mundo entero, en donde hubo que enfrentarse a un enemigo absolutamente desconocido como era el COVID, y que en consecuencia eso repercutió en la economía acá y en el resto del mundo. Ahora, a diferencia de otros países que han podido salir de otra manera, en la Argentina la situación sigue siendo complicada, con una inflación absolutamente descontrolada, que en el fondo, como vos sabés, afecta a los que menos tienen, digamos, ¿no? Afecta a los sectores que viven en mayor informalidad, porque además en general los ingresos no acompañan esa inflación, digamos, ¿no? Entonces son los que más la sufren. Así que, bueno, un fin de año complicado como antesala de un año electoral, que como argentino uno deposita expectativas en los años electorales, porque en el fondo es cuando uno tiene la oportunidad de mandar un mensaje de continuidad, de cambio, pero en definitiva, en términos de ciudadanía, de expresarse, de hacerse ver. Así que ojalá lo aprovechemos como sociedad el año que viene, o para confirmar el rumbo, o desde mi mirada, desde mi opinión, para plantear un cambio, una alternativa. Estabas hablando del año próximo. Yo tengo un observatorio inmobiliario donde me va marcando las tendencias de la zona, porque también me dedico a construir. Claro. Entonces, esta tendencia me marca dónde tengo que construir, cuándo y qué tipo de unidades, ¿correcto? Entonces evaluamos varias cosas de la persona donde nos marcan. ¿Evalúas que el año que viene hay una luz de esperanza? Yo si no hablo de lo político, te voy a hablar de lo económico hoy, si querés inmobiliario. Venimos de los peores años, y no lo digo yo, me lo dicen las estadísticas, ¿correcto? Donde no tenés crédito, tenés un cepo, cuando me movés el dólar, la gente se asusta. Vi que, se lo comentaba el otro día a Jimena, no entiendo, para mí no es un problema económico, sino político el que estamos sufriendo hoy, desde el mercado inmobiliario. Porque yo cuando estudio otros mercados, donde estás vos, hubo un diplomático uruguayo, que yo le preguntaba la cantidad de capitales argentinos que se iban para allá. Me pasó cuando hablé con un diplomático paraguayo, me pasó cuando hablé con gente de Miami. Digo, entonces plata hay. Pero ¿por qué se van? Yo lo que analizaba es, ¿por qué alguien que vive acá se la lleva allá? ¿Qué otra condición te dan? Bien, entonces lo que veía que había mucha expectativa para el año próximo. Vos, Frank, ¿qué mirás? ¿Qué ves? ¿Hay una salida? ¿No hay una salida? ¿Chocamos? ¿Hay luz al final del túnel? ¿Esto se revierte? A ver, yo estoy convencido que hay luz al final del túnel, tal vez también por una cuestión generacional, y cuando hablo de lo generacional me refiero a las expectativas propias de alguien que en términos de vida útil no puede pensar que la salida tiene que ver solo con Ezeiza, ¿me explico? En consecuencia, sin dudas uno es optimista, sin dudas uno deposita, además desde la convicción democrática de que los años electorales son oportunidades. Los años impares en nuestro país tienen que ver con eso, y sobre todo aquellos en los cuales se eligen cargos ejecutivos, porque en el fondo las elecciones de medio término sirven de termómetro, sirven para enviar un mensaje, pero en términos de cambios de fondo son más limitadas. ¿Por qué? Porque a lo sumo renuevan la mitad de los poderes legislativos versus las elecciones ejecutivas. Permitime sumarme ahí a las estadísticas. A nosotros nos daba que cuando había elecciones presidenciales cada 4 años, el mercado inmobiliario antes se enfriaba 2 meses antes, 3 meses, y se activaba 1 o 2 meses después. Claro. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros veníamos leyendo. Hasta que en un momento nos empezó a pasar que empezó a hacer esta misma estadística cada 2 años.
que lo que nos marcaba esto de falta de previsibilidad, falta de conducción, de rumbo, que la gente estaba muy asustada, entonces ya los cambios económicos no venían cada 4, sino cada 2. Nosotros lo estudiamos desde el mercado inmobiliario. Entonces, más allá que era a medio término, la gente la gente le empezó a agarrar el mismo miedo que cuando eran las presidenciales. Esto lo vimos desde el consumo Dani, probablemente el mismo miedo antes, pero también la misma expectativa después. Vos fíjate que el año pasado, elección de medio término 2021, fue un año en donde alguna de esas elecciones, algunas de las batallas electorales en algunos distritos, provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires, terminaron teniendo un volumen en el cual parecían más elecciones ejecutivas que de medio término. Y en el fondo, lo único que se ponía en juego era la renovación de la mitad de las cámaras. Quiero decir, cuando vos recordás la pelea electoral en provincia de Buenos Aires, le pongo nombre propio simplemente a modo de ejemplo, pospaso entre Santilli y Tolosa Paz, digo, tomó una relevancia, tuvo una repercusión en donde en el fondo parecía que se estaba eligiendo al próximo gobernador y en el fondo se estaba eligiendo solo un diputado más, un diputado menos, sin obviamente desmerecer la tarea legislativa, pero en términos de capacidad real de cambio, más limitada. Y sin embargo, hubo mucha expectativa puesta en la elección. Así que probablemente esto que vos venís advirtiendo, que tiene que ver en realidad con el termómetro del mercado inmobiliario, en realidad es un termómetro de la sociedad en su conjunto, como hay temores, hay dudas preelección y hay expectativas, hay optimismo, hay esperanza postelección, aún en las de medio término. Te dije el vaso medio vacío, ahora te voy a decir el vaso medio lleno. Yo soy un poquito más grande que vos, tengo 55. Entonces un periodista de otro canal me preguntaba, bueno, ¿qué hago? ¿No invierto más en el mercado inmobiliario? Yo le dije, yo soy como buen descendiente italiano, soy pro ladrillo, y le digo, mira, yo la verdad que vi todo, entiendo que el mercado inmobiliario es ondulante, que en algún momento se sale. Yo viví la del 89, la hiper, viví la del 2001, 5 presidentes en una semana. Si vos me lo contabas de chiquito, cuando estaba en el colegio, es imposible de creer. Y después se va recuperando el mercado inmobiliario, ¿no? Entonces, la parte media del vaso medio lleno que veo que en algún momento se tiene que salir, se recupera y volvemos a levantar. Lástima que no podamos tener que esto sea constante, sostenido, ¿no? en el tiempo, constante. Y sí coincido lo que decís vos, años pares y años impares, para la economía también es muy puntual. Claro. Muy puntual, es de manual. Bueno, pero creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con esa falta de previsibilidad, esa falta de constancia que hace que nuestro país termine siendo muy cíclico y que, como decís vos, los años impares funcionamos como sociedad de manera muy distinta a los años pares, que son algo más previsibles, versus los años impares, en donde hay, en general, dudas, temores ante la elección, y sea cual sea el resultado, expectativas posteriores de, bueno, esto me va a traer algún cambio, va a generar alguna mejora, me va a cambiar mi metro cuadrado, que es un poco el razonamiento post-elección, digamos, ¿no? Bien, Frank, permitime llevarte a lo afectivo inmobiliario. Contale a la gente que nos está viendo desde todo el país, de todas las casas donde viviste, ¿en dónde fuiste más feliz y qué características tenía esa casa? Yo creo que es una gran pregunta y así la primera respuesta espontánea. Yo creo que he sido muy feliz en todas las casas en donde he vivido. Probablemente en la actual es la que terminaría eligiendo, pero porque es la casa de mi familia por elección, de la familia que armé con mi mujer y con mis hijas. Entonces tengo muchísimos recuerdos de la casa, no en la que nací, sí en la que viví a partir de los 3 o 4 años hasta terminado el secundario, que tiene que ver con mis padres, que tiene que ver con mi hermana, que tiene que ver con la convivencia con mi familia de origen, pero me quedo con la familia, con mi mujer, con mis hijas y con el hogar que hoy compartimos. Siempre viví en el mismo barrio, siempre viví por Recoleta, es una casa que
anhelamos mucho porque es una casa que conocimos por circunstancias de haberla visitado por amigos en común y demás, y que nos gustó y que dijimos, bueno, ojalá en algún momento se dé. Después supimos que se ponía en venta, le pedimos a algún colega tuyo, amigo, si nos podía dar una mano en la operación. Originalmente estaba lejos de nuestras expectativas, así que fuimos pacientes hasta que finalmente logramos concretar la operación. Y supongo que, como muchas veces pasa, es una casa que nos imaginábamos de una manera y la vivimos de otra. Quiero decir, para darte un ejemplo, nuestras hijas tienen cada una su habitación y sin embargo tienen 4 y 2 años, son chiquitas y sin embargo duermen juntas porque así lo eligieron ellas, porque son, aún a pesar de la diferencia de edad, que a esta edad se nota, son muy pegadas, son muy compinches, así que, bueno, por ahí nosotros cuando hicimos el esfuerzo y dijimos que el día de mañana cada una tenga su habitación, hoy tenemos una medio improvisada de escritorio, gimnasio, un poco de todo, porque ellas terminan compartiendo. Así que, bueno, nada, la vida. Bien, Frank, para ir terminando, nuevamente gracias por tu tiempo. Sé que estás a las corridas, pero la verdad que antes que termine el año te quería tener, te quería conocer. Tu primo me habló maravilla de vos. Gracias a Fede, gracias. Está buenísimo. ¿Cómo ves la parte, te pregunté, de la economía, la parte política para el próximo año, ya sea oficialismo, ya sea oposición? ¿Cómo la estás leyendo? ¿Cómo lo ves? Bueno, breve, en el caso puntual de la ciudad, que es el ámbito, si se quiere, donde paso más mi día a día. Yo, independientemente de los nombres propios, creo que lo más probable tiene que tener que ver con una continuidad del oficialismo, un oficialismo que está al frente de la ciudad hace 15 años ya, pero que ha producido grandes transformaciones y que en general hay una valoración positiva de la gestión. Y a nivel nacional, a la inversa, creo que lo más probable es un cambio, lo más probable es que la oposición vuelva a tener una oportunidad. Siento que hoy depende más de la propia oposición que del oficialismo. Creo que si la oposición deja de lado las diferencias, las mezquindades, las tensiones y se enfoca en un proyecto colectivo común, tiene mucha chance de tener una nueva oportunidad. ¿Tenés a alguien en particular que te gusta o es en general el que sea? Sí, a ver, tal vez porque vivo en la ciudad de Buenos Aires y porque me toca trabajar con él o con muchos de sus funcionarios, me siento muy representado por la figura de Horacio Rodríguez Larreta. Creo que tiene una capacidad transformadora que, llevada al gobierno nacional, puede ayudar a encarar un proceso de transformación que va a trascender los nombres propios, porque probablemente nuestro país necesita de una mirada de mediano y largo plazo y eso trascienda un turno electoral. Probablemente alguno de los cambios que nuestro país necesita no se mida ni en 4 ni en 8 años, pero creo que es la persona mejor capacitada para liderar este proceso en esa etapa, sin por eso dejar de reconocer que el espacio tiene excelentes dirigentes y que en el fondo lo que viene es una tarea colectiva y no solamente individual. La última, ¿para la ciudad tenés algún nombre o no? No, creo que en la ciudad hay excelentes candidatos, afortunadamente más de uno. Creo que falta porque, además, a diferencia de lo que pasa a nivel nacional, la ciudad todavía ni siquiera convocó a elecciones, así que, bueno, por sobre todas las cosas, sí creo que lo que probablemente suceda es la continuidad de Juntos por el Cambio. Habrá que ver alrededor de qué nombre propio. La buena noticia para Juntos por el Cambio, pero sobre todo para los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, es que hay una herramienta, como son las PASO, para dirimir candidaturas y, en todo caso, para que sea el electorado de abajo hacia arriba, para que sean los propios vecinos de la ciudad los que decidan quién es el candidato más representativo. Bien, bueno, Frank, un placer que hayas venido, muy lindo. Gracias. Ojalá que el año que viene, porque Jimena es parte del Martín Fierro, es tu prima política, este programa lo hacemos con panelistas, conductores invitados. Entonces yo a todos los que vienen, Jimena, que vino el otro día, le dije, se lo va a llevar de recorrida, me dijo, son parte del Martín Fierro. Ojalá que el año que viene a esta hora te invite y te diga que sos parte de un hermanito de esto. Eso, ojalá haya otro más y sea un poquito producto de este programa. Y gracias. Ojalá se cumplan todos tus deseos, Frank. La verdad que es un placer que hayas venido. Gracias, un gusto. Muy bien, vamos a los compromisos comerciales y ya venimos en el segundo bloque con el doctor Abati.
¿encontrás en Zona Prop esa casa que tanto buscabas? Te embalás. Como te embalaste con ese pH luminoso que sí era apto profesional. Por eso Zona Prop es el lugar para imaginarte ahí, muchísimo antes de haberte mudado. Zona Prop. Encontrá tu hogar. Invertí con alta rentabilidad en dólares comprando y alquilando en Montevideo. M&M Propiedades Uruguay te brindará asesoramiento inmobiliario, notarial, jurídico e impositivo. Y además alquilará y administrará tu propiedad en Montevideo y te liquidará bimestralmente en la Argentina. Comunícate con nosotros al 598-9965-1548 o nuestra página web mmpropiedades.com.uy. Fiancor. La fianza de los corredores inmobiliarios. Te financiamos la garantía y el depósito hasta en 18 cuotas. No corras riesgos. Opera con corredores inmobiliarios matriculados. Conocenos ingresando a fiancor.com.ar. Fiancor. Garantías para alquilar. Contracte a firma electrónica. Legal y segura. Muy bien, como les prometimos, segundo bloque de Economía en Real Estate. Estamos con el doctor Abati. Enrique, bienvenido. Muchas gracias, como siempre. Bueno, Enrique, millones de preguntas, nos va a quedar corto el bloque. Bueno. Empecemos con, ya estamos en el anteúltimo programa del año, desde tu mirada, lo jurídico inmobiliario, lo más relevante que tuvimos en este 2022. Bueno, hay un problema latente, permanente, que no ha tenido solución, que es la modificación de la nefasta ley de alquileres que tenemos, que perjudica a todos por igual. Es una ley paritaria, perjudica a los inquilinos, a los propietarios y, por supuesto, también a los corredores inmobiliarios. Permitime, Enrique, esto, me acuerdo en febrero sacaron una foto, la mesa ¿cómo es que yo me agarré la cabeza cuando la vi? La mesa de la ley de alquileres. Yo Claro. hablé con un dirigente que no fue y me dice, esto es todo humo, esto es un desastre. Exacto. Yo digo, ojalá nos estemos equivocando. Hoy en noviembre... No, lamentablemente, no, es un verdadero desastre. Sí, ¿Por qué? exacto. Porque tuvimos todo el mes de marzo, mes de abril y algo de mayo en reuniones en comisiones, sobre todo en la Comisión de Legislación General, Comisión de Presupuestos, los representantes de todos los actores de lo que es la locación urbana, que son los inquilinos, los propietarios y los corredores inmobiliarios. Todos fueron escuchados, algunos legisladores da vergüenza ajena, porque estaban así, te juro que estaban así. Mientras uno hablaba, Sí, lo sé. así, les entraba por acá y les salía por acá, no les importa nada. Y permitime la palabra que voy a emplear, les importa un bledo. ¿Por qué? Porque hubo dos dictámenes de comisión, uno por la mayoría del oficialismo y otro por la minoría, bueno, en donde se reforma la ley. Eran las propuestas para reformarlas. Está durmiendo la siesta eso, porque a nuestros legisladores no les importa nada, lo único que les importa es dónde van a estar sentados el año que viene, con las elecciones del año que viene. Bien, permitime tirarte un piropo, Enrique, ya te lo dije antes, se lo dije a unos corredores amigos que también intervinieron con vos. Yo fui al Congreso a charlar con Alberto Asef. Claro, el sí, diputado nosotros presentamos del PRO. un proyecto a Alberto Asef. Vamos a sacar la parte linda de esto. Sí. Me habló muy bien de vos, de estos corredores inmobiliarios, amigos míos, que eran Mariano Opel, Adriana Taranto. Sí, exactamente. Bueno, fueron varios. Sí, sí. Lo que me remarcaba Alberto es, gracias a ustedes que fueron y que le dieron un pantallazo de lo que estaba pasando, que no solo hablaron con él, sino que hablaron con varios legisladores, pero estaban bastante a la deriva, que no... O sea, si no hubiera nacido la iniciativa de ustedes, lo que decís vos, les importa poco y nada. Claro, tratamos de hablar con la mayor parte de los legisladores, pero ya te digo... Muchos no te atendieron. O no lo entendieron o no les importa directamente. Yo en ese momento le decía a Alberto, celebro lo que hiciste, le digo, porque escuchaste a los idóneos del tema. Qué lástima que no pase con todo, ¿no? Porque además esos proyectos eran para beneficiar a ambas partes. Porque hoy el más perjudicado en realidad es el inquilino. Correcto. Porque se ha retirado masivamente la oferta locativa de vivienda, ¿no? El resto no. Lo que es la locación de oficinas, locales comerciales, galpones, la ley no es mala. Porque
derogó algo que era terrible, que es la prohibición legal de indexar. Hoy se puede indexar trimestralmente, cuatrimestralmente, semestralmente, utilizando los índices que libremente elijan las partes. Eso para la locación comercial y de oficinas, pero no para la vivienda. El problema está en la vivienda. Y nosotros centramos la reforma en la vivienda. Volver a lo que era antes de esta nefasta ley, que comenzó su vigencia el 1 de julio del 2020, y volver al régimen sano del Código Civil y Comercial desde el 2015. Enrique. Pero yo vi algo mejor, Enrique, de lo que presentaron ustedes. Yo estoy a favor de la reactivación. Por supuesto. Yo estoy a favor de que si el mercado funciona y lo dejás fluir, no lo tenés que regular, no tenés que sacarle de alquiler. Entonces, estoy muy a favor, que es la primera vez que lo escucho, yo en el bloque anterior con Frank Quintana, lo que le decía no es un problema económico, sino político, que es de confianza. Entonces, plata hay. ¿Por qué no nos sentamos y vemos cómo esos capitales que se van afuera, no le pongas una sanción fiscal? Fíjate cómo lo seducís, invertilo en ladrillo. El ladrillo genera mucho laburo, son 35 rubros, más los colaterales, más las pymes de la zona, es trabajo, es desarrollo, es techo. ¿Por qué no vas por ahí? Entonces, lo que más me llamó la atención de lo que armaron es esa pata. Que la verdad que me encantó. Exactamente. Bueno, y vos sos su experto porque vos construís y sabés perfectamente lo que es la industria de la construcción. La industria dentro del mercado interno de la Argentina, la que más efecto multiplicador de actividades tiene, en forma directa o indirecta, más de 35 gremios, exactamente. Pero nosotros elaboramos un proyecto de desgravación impositiva para quien invierta en construir para... No me castigues con impuestos, obvio, sacame, bien. Acá no, acá parece que nuestros legisladores y la autoridad económica también desconocen algo que es básico en la economía y que es básico en el derecho tributario. Es lo primero que te enseñan en la facultad. Es la curva de Laffer. ¿Qué dice la curva de Laffer? A mayor presión tributaria, mayor evasión. A mayor evasión, menor recaudación a la larga. Entonces, nosotros habíamos propuesto desgravación impositiva por 8 años, pero obligación para quien construya inmuebles destinados a la locación de vivienda, pero también por 8 años. Bien, bien. Entonces, volcar eso al mercado locativo. Vos que construís, sabés perfectamente que en 3 o 4 años ya terminás un edificio. Correcto. Y eso se vuelca masivamente. Entonces, a mayor oferta, obviamente los precios se Ahí deprimen. es donde lo regulás. Perfecto. Obvio, y das trabajo. Pero lamentablemente nuestros legisladores parece que siguen durmiendo la siesta con respecto a este tema, no, con respecto a otros temas, no. Eso, los que les interesa A eso se apuran para sancionar las leyes. Pero acá no. Porque no les da rédito, parece que no les da rédito político. Pero lo que es abominable, y lo digo con todo el sentido de la palabra, es que muchos de los legisladores que votaron esta nefasta ley, hoy día no les importa. Y tendrían la obligación moral, el deber moral de reformarla. Es muy sencillo, hay que volver a la libertad contractual, que las partes fijen libremente el precio de la locación y disminuir el plazo mínimo legal a 2 años, como era antes, con el régimen del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque con una expectativa inflacionaria que va a superar el 100% este año, es demencial. No puedes proyectar, olvídate. Claro, obviamente. Proyectar un contrato a 3 años. Bien. No se sabe lo que va a pasar dentro de 3 meses en este país. Enrique, vamos a dejar picándola para el año que viene. Claro. Ojalá que cuando nos encontremos acá, digamos, se solucione el tema o se encaminó. Vamos a seguir haciendo fuerza. Enrique, vamos a mandarle un saludo a Leonor Dueña, que es una de mis hermanas mayores que me dio la profesión. Me retó el otro día, me mandé un audio para vos que te lo reenvié. Claro. Para resumir, vamos a representar a Leonor Dueña en nombre de todos los martilleros y corredores inmobiliarios del país que nos ven. Para resumir lo que habíamos charlado en los programas anteriores. El corredor inmobiliario, te tiro varias preguntas, vos vas desmenuzando. ¿Puede publicar en dólares en su red? ¿El corredor inmobiliario puede, o el propietario o el inquilino, pueden hacer un contrato en dólares? Aunque estén de acuerdo las dos partes, se puede hacer. Y te agrego una más. Los dos están de acuerdo, propietario e inquilino. No quiero 3 años, quiero 2 años. ¿Se puede hacer? Todo eso se puede hacer. En primer lugar, hay que aclararle a los televidentes que el artículo 11, pido disculpas por ser tan técnico, pero es necesario la mención del artículo. El 1187 define lo que es el contrato de locación. El contrato de locación, y dentro de los elementos esenciales del contrato de locación está el precio. Y dice que el precio debe ser en dinero.
no en cosa. ¿Por qué? Porque el artículo 765 del Código dice claramente que la moneda extranjera no es dinero, es cosa, es como si fuera, es decir, este reloj, es cosa. Entonces se desnaturaliza lo que es el contrato de locación y eso es muy peligroso. Pero nada impide referir el valor a esa cosa verde, ese papel verde que es el dólar, como podemos referirlo también al litro de nafta, al kilo de café, etcétera, en la locación comercial o de oficinas, galpones, etcétera, no en la vivienda. La vivienda tiene que ser en pesos, pero siempre tiene que ser en pesos necesarios para comprar X dólares conforme cotización MEP, conforme cotización contado con liquidación, conforme Banco Nación, más hoy día habría que agregarle el 50, 60, 70%, o conforme cotización dólar contra peso en el mercado de Montevideo, por ejemplo. Bien. Entonces, eso es perfectamente posible y entonces quien publicita, el corredor inmobiliario que publicita no está cometiendo ninguna falta, no está violando la ley cuando dice la cantidad necesaria de pesos referidos al dólar. Eso tiene que ser, no dice tantos dólares. Ah, bien. Pesos referidos a tantos dólares. Entonces, equivalente a tantos dólares. Pesos equivalentes a tantos dólares. En el portal no puedo poner $1000. No. Sí puedo poner... Exactamente. La cantidad de pesos equivalentes a $1000, por ejemplo, $800. Bien. Montevideo, dólar MEP, lo que sea. Bien. Pero siempre referido. Y eso lo puedo volcar al contrato. Claro, porque eso el artículo 1133 del Código Civil y Comercial lo permite. Bien. Entonces, eso está perfecto, pero no en la vivienda. Eso es únicamente para lo que no es vivienda. Comercial. Comercial, exactamente. Además, por supuesto, indexación, así lo hacemos en pesos, siempre tiene que ser en pesos, indexados. Hoy estamos haciendo contratos con indexación trimestral, por el índice que libremente elijan las partes, que puede ser el índice de la CAC, o sea, Cámara Argentina de la Construcción, índice del INDEC, del IPC, en fin, hay una libertad absoluta en eso. Donde no hay libertad, y esto es lo que hay que reformar básicamente, es en la vivienda. En la vivienda únicamente es el índice del Banco Central aplicado anualmente, acumulado durante un año. Pero y esto es lo que Enrique, una salvedad. Recordémosle a la gente, no entran los temporarios. No. Bien, temporarios vivienda, 3 por años. usos y costumbres, correcto, pero también en pesos referenciados al dólar. Bien. Y recuerden siempre que en los temporarios, ya los de turismo, por ejemplo, el plazo máximo locativo son 3 meses. Si se prorroga ese contrato entre las mismas partes, se prorroga, por ejemplo, un mes más, le abren la puerta al inquilino a que reclame quedarse los 3 años, plazo mínimo legal. Así que atención con los corredores inmobiliarios, que con esto tienen que tener mucho cuidado con eso. Si hay que prorrogar un contrato, y bueno, lo prorrogarán a nombre de otra persona, aunque siga el mismo inquilino ahí dentro, a nombre de otra persona. Bien, si no, vale el consejo. La otra que te pregunté, Enrique, es, los dos están de acuerdo en hacer 2 años, no 3 años. Bueno. ¿Se puede, no se puede? Por supuesto que se puede. Hay un artículo, el 1198, última parte, que dice que el locatario puede renunciar al plazo mínimo legal. Eso sí, estando dentro del inmueble, ya en el uso y goce del inmueble. Entonces, yo no digo que lo hago ni aconsejo hacerlo, pero lo que se ve en la actividad diaria profesional de los abogados, lo vemos por lo menos, es que al contrato como se hacía con el famoso convenio de desocupación, que está derogado ahora, le ponían al contrato de locación fecha 10 días antes, y el día que el inquilino recibía la tenencia del inmueble, la llave del inmueble, firma ante escribano, la renuncia al plazo mínimo legal y entonces lo van a hacer por 2 años, por año y medio, lo que pacten libremente las partes. Bien. Pero teóricamente ese inquilino está dentro del inmueble. Si no, sería nulo de nulidad absoluta eso. Bien. He visto contratos mal redactados que en el mismo contrato, es decir, ponen la renuncia al plazo mínimo legal y los dos con la misma fecha. Eso es nulo. Bien. Tiene que tener fecha anterior. Yo no digo, es decir, no estoy aconsejando hacerlo, pero lamentablemente, por lo que dije recién, que el plazo mínimo legal de 3 años es un disparate hoy día con la inflación, una inflación que va a superar el 100% anual, entonces la gente no quiere comprometerse
por 3 años. Correcto, claro. Porque no sabemos qué pasa ni en 3 Sí, meses en sí, este sí, país. sí, sí. Con la inseguridad jurídica que tenemos, lo vemos. Es decir, no hace falta explayarse Bien. en ese tema. Enrique, para ir cerrando, corredores inmobiliarios, propietarios, inquilinos, ¿qué otro, como resumen de este año, qué otro consejo le darías? ¿Qué temas, preguntas que te llegaron? Bueno, es algo terrible el acceso a la vivienda digna. Bien. En los años 90, cuando no había inflación, era mínima la inflación, había crédito hipotecario. Entonces se podía planificar una compra a 10, 20 años, incluso en dólares. Pues sabemos que los precios de los inmuebles son en dólares, no en pesos. Entonces no había ningún problema. Pero hoy es imposible el acceso a la vivienda digna. Es imposible. No hay un inquilino que pueda comprar un inmueble. ¿Por qué? Porque no hay ningún banco que dé crédito. Claro. Entonces, esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque el artículo 14 bis de la Constitución Nacional dice que el Estado debe garantizar el acceso a la vivienda digna, pero no a espaldas de los propietarios, sino que es el Estado, con buenas políticas habitacionales, fomento porque le a la pasan la construcción. pelota a los propietarios. Claro, sí, Sí, es señor. lo más fácil, como también aumentar los impuestos. Es decir, estamos agobiados los propietarios de pagar impuestos. Por eso los capitales se huyen, van a Asunción, Paraguay. ¿Cuántos desarrolladores argentinos que están construyendo Sí. en Paraguay? Permitime que te Uruguay. agregue algo de estadística. Sí. Yo por lo general los fines de semana estoy en La Nación Más, ¿no? Sí, Charlando de claro. temas inmobiliarios. Y el otro día había salido una nota de un banco suizo donde decía que en Argentina para recuperar la inversión del inmueble tenías que estar 34 años. Sí. A mí me daba un poquito más, me daba casi 40, te diría, y yo hice un paralelismo porque me vino a la mente que hablabas de los 90. Yo tengo un caso testigo que lo compró en el 92 y lo recuperó en el 2002. O sea, tardó 10 años en recuperar la inversión. 20 años después, esto de 10 años se llevó a 40. Mirá cómo se corrió la vara. Y no es que lo que decís vos perjudicó solo al inquilino, sino que el propietario, nosotros teníamos testeado en el observatorio inmobiliario que antes destinaba un 30% de su salario, ahora está destinando un 50% un poquito Exacto, más. exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Eso se lo lleva al propietario? No, se lo está llevando todo la inflación. Y el Estado se lo Y lleva. el Estado, correcto. Con un Estado Sí. elefantiásico que tenemos sobredimensionado y no se reduce el gasto público, esto va a ser cada vez peor. Entonces, por eso están huyendo, porque, a ver, en Asunción la rentabilidad es el 6% en dólares. En Montevideo, ¿cuánto te da? Más o menos un 5. Un 5, un 6, sí. En Miami, ¿cuánto te da? Y donde hay seguridad jurídica. Enrique, y menor donde estás sentado carga vos, tributaria. vino el cónsul de Uruguay, que recién lo hablábamos con Frank también. Sí. Y él me decía, venía a Uruguay con tu familia de vacaciones, venía a invertir la plata, te doy seguridad jurídica, te doy previsibilidad y te doy un 6% Sí. en lo que es inmueble, ¿no? Me dice, pero no vengas a trabajar. Y la verdad que me generó una sana envidia de un dirigente político. Le digo, la verdad que está bien cómo estás defendiendo a tu país, cómo seducís otros capitales, Claro. porque eso, el que la lleva ahí, se transforma en obra y la obra se transforma en trabajo. Exacto. Bueno, volviendo para acá, ojalá que el año que viene hasta ahora podamos decir que eso está pasando acá, ¿no? La gran deuda que tienen nuestros gobernantes, ya desde hace muchos años, es la inflación, disminuir la inflación, y para eso es necesario disminuir el gasto público y reducir la presión tributaria para atraer capitales, pero también contemporáneamente con eso mayor seguridad jurídica, brindar mayor seguridad jurídica, que la Argentina en este momento, Paraguay tiene mayor seguridad jurídica Claro. que la Argentina. Entonces, es lamentable lo que está sucediendo. Sí. Y nuestros gobernantes no lo entienden eso. Pero bueno, esperemos, vemos, como vos decías hace un rato, la luz al final del túnel. Permitime terminar con la última estadística. Un economista amigo suele hacer estos rankings de inflación y yo qué sé, entonces hizo ahora con el tema del mundial, Sí. hizo el ranking mundial. Bueno, estábamos quinto Claro. en el mundo. Claro. En América estábamos segundo y a nivel mundial estábamos quinto. Que es la verdad que te da toda la ecuación mal, te da todo te resulta mal porque no. Lo charlé con el otro que me llamó la atención, Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Sí, Rural. claro. Él me contaba lo que pasaba con el mercado de él y coincidíamos los dos en una palabra, el tema de la previsibilidad. Claro. Con este nivel de inflación no podés tener... No podés, es imposible. Pero Por eso
Es decir, el argentino, por cultura, venimos de tradición europea, italiana sobre todo, y española. ¿En qué invierte el argentino? En el ladrillo. El ladrillo. Y todo inquilino quiere llegar a ser propietario. No existe un inquilino que no quiera ser propietario. Correcto. Y antes era posible. En los 90 era posible. Sí, correcto. Porque con un 30% más, un 40% más de lo que valía, de lo que pagaban de alquiler, compraban un inmueble a través de un crédito hipotecario. Y acá también podría ser muy interesante, el día que se dome la inflación, porque hay que domarla la inflación, volver al régimen del leasing inmobiliario, que no está muy difundido. Yo hice varios lo vamos a proyectos de charlar. eso. Sí, eso es muy interesante. Bueno, Enrique, gracias por venir, gracias por haber estado esta temporada. Seguramente vas a estar con nosotros la temporada que viene. Bueno, seguramente nos gracias. vamos a encontrar en el río, navegando. Sí. Y en enero es un magnífico crucero. Pero yo no puedo entrar ahí porque yo tengo un barco que escala 1,80 m. Entonces contémosle a la gente, tenemos la misma pasión de navegar. Enrique Voy al Abela, río yo a abierto, motor. pero no entro por los lugares ya, tan bellos ya vamos del- a poner un lugar en común. tan Es más, bellos si del- querés del en delta. enero, el escribano Diego Molina, yo voy a tener que dar una conferencia en Punta del Este y Diego va a estar de vacaciones, vamos a hacer un asado, así que si estás con el barco por ahí, vas a ser bienvenido al asado. Muchísimas gracias. Sí, cómo no. Bueno, Enrique, gracias por venir. Gracias por invitarme siempre a este prestigioso programa. Y Es bueno, un y placer. felicitaciones nuevamente por Martín Fierro. Lo vamos a llevar a Punta del Este. Gracias, Enrique. Bueno. Vamos a los compromisos comerciales y volvemos para el editorial de la semana, El efecto Qatar. Invertí con alta rentabilidad en dólares comprando y alquilando en Montevideo. M&M Propiedades Uruguay te brindará asesoramiento inmobiliario, notarial, jurídico e impositivo. Y además alquilará y administrará tu propiedad en Montevideo y te liquidará bimestralmente en la Argentina. Comunícate con nosotros al 598-99651-548 o nuestra página web mmpropiedades.com.uy. Fiancor. La fianza de los corredores inmobiliarios. Te financiamos la garantía y el depósito hasta en 18 cuotas. No corras riesgos. Opera con corredores inmobiliarios matriculados. Conócenos ingresando a fiancor.com.ar. Fiancor, garantías para alquilar. Cuando encontrás en Zona Prop esa casa que tanto buscabas, Te embalás. Como te embalaste con ese pH luminoso que sí era apto profesional. Por eso Zona Prop es el lugar para imaginarte ahí, muchísimo antes de haberte mudado. Zona Prop. Encontrá tu hogar. Contracte a firma electrónica. Legal y segura. Muy bien, último bloque de Economía y Real Estate, anteúltimo programa del año. Acordate lo que nos quieras contarnos, que nos quieras decir. Ahora vamos a poner al final del programa las redes sociales, el WhatsApp. También estamos poniendo mi Instagram a todos los que me fueron preguntando dónde iba a estar dando conferencias, dónde iba a estar dando charlas. Eso lo contaré todo por mi Instagram. Inicialmente la que ya tengo confirmada y cerrada es la de enero de Punta del Este. Y después el resto lo seguiremos informando por ahí. Hoy el tema que nos toca en esta semana, ya está empezando el Mundial, el efecto Qatar. Vimos en algunos medios que tomaron esta noticia. ¿Qué pasa con el mercado inmobiliario en el Mundial? A ver, a la hora de comprar un inmueble es una decisión no menor, es una decisión importante. A veces se toma una sola vez en la vida. Entonces, la mirada que tenemos nosotros desde nuestro observatorio inmobiliario es
La gente no deja de comprar un inmueble, no se dejaron de hacer operaciones inmobiliarias porque está jugando Argentina, porque empezó el Mundial, no. Que sí, la atención pública y la mayoría de los temas de cualquier mesa, de asado, de comida, de cena, es el Mundial, sí. Lo que puede llegar a influenciar al mercado inmobiliario, nosotros lo que vimos es, llegan las fiestas, está el Mundial, y uno de los temas más determinantes, lo que evaluábamos en la gente es, si no tenían decidido la compra, sí podía modificar su opinión el tema de el efecto post-pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Venimos de estar encerrados, de no salir, de no reunirnos, no podernos ir de vacaciones. Lo que nosotros notamos que el que ya a esta altura del año, fines de noviembre y principio de diciembre, tomó la decisión de hacer una inversión inmobiliaria, de mudarse, esté el Mundial, esté en la fiesta, no estén, lo va a hacer. ¿Quién es el que está está postergando para mediados de febrero? Es el que priorizó sus vacaciones, priorizó el tema de, bueno, ya reservo en algún lado, me voy con la familia, quiero un poco de sol, de playa. Nosotros estuvimos chequeando con Bariloche, Carlos Paz, Mar del Plata, Pinamar, Cariló. La perspectiva que tienen para enero es entre un 90-95% que esté el cupo de su capacidad. Entonces, lo que vimos que la gente, ante una duda este año hablamos mucho de pozo. Bueno, alguien que quería hacer una inversión, si no se decidió hasta ahora, lo que va a priorizar es sus vacaciones, las fiestas, el Mundial, y en febrero, mediados de febrero, entendemos que va a retomar el tema de, por ejemplo, invertir. Aquel que empezó a mirar una casa, un departamento, un PH para mudarse, que empezó a mirar, entendemos que lo va a postergar para después de las vacaciones. Pero esa persona que ya tomó la decisión que va a hacer una inversión, le va a comprar un departamento en Pozo para su hijo o que se quiere mudar, ninguna de estas tres variables le va a cambiar o torcer el pulso. Entonces, ¿qué vimos nosotros? Ojalá diciembre, por lo general, los mejores meses del mercado inmobiliario tradicionales, octubre, noviembre y diciembre, y los peores es enero y febrero. Y particularmente lo que hablábamos en el primer bloque de los años pares, impares, también se suele dar. Entendemos que diciembre, después el año que viene daremos cantidad de operaciones de compraventa, entiendo que tiene que quedar como el mejor mes del año. Recordamos que de 0 a 10 a nivel inmobiliario, cómo está cerrando el año, ya lo diremos la semana próxima, 5 puntos, 6, ¿por qué? Tenemos que tener un promedio de 6.000 operaciones al mes y estamos teniendo un promedio de 3.000. Entonces, por eso de 0 a 10 lo calificaríamos de 5, pero es un tema que entraremos la semana que viene. Muy bien, para ir terminando, lo que quería contar, un deseo personal, algo que me pasó, ojalá que lo pueda dar el nombre la semana que viene de esta persona. Me pasó algo muy, en los Martín Fierro, la verdad que todo muy lindo. El reconocimiento de APTRA, de los amigos, de los colegas, de los familiares, pero particularmente me pasó, ojalá que me esté mirando esta persona o alguien de su entorno para que me pueda decir el nombre y lo pueda agradecer públicamente, porque lo hice por privado. Cuando termina la entrega del Martín Fierro, tenés que ir a una sala donde te sacan fotos, después te entrevistan, después una cámara de 360, volvés al salón. En ese momento justo entré por la mesa de Moritán, después Diego Valenzuela, después la gente da 24. Estoy contando todo esto para, si la persona que me está mirando pueda graficar y entender de lo que estoy hablando. En la mesa de 24, Eduardo Bataglia, Damián Dipache, toda gente amiga. Y en la mesa de enfrente me para un señor y me dice, te quiero felicitar. A este señor yo no lo conocía. Y le digo, ¿por qué? Me dice, por el Martín Fierro, pero me dice, por lo que te quiero felicitar es que en la mesa que estoy yo son todos productores. Cuando vino tu terna, antes que nominen quién es el ganador, todos al unísono dijeron que este tendría que haber sido el programa ganador. Y cuando te lo dieron, lo celebraron porque dijeron que estaba muy bien dado. ¿Por qué hago hincapié en esto? Me encantaría que esa persona o alguien de su entorno, no sé su nombre, el último programa voy a agradecer a muchas personas y me encantaría que me escriba por mis redes sociales y me diga cuál es su nombre y apellido. Lo hice personalmente en ese momento, yo estaba muy emocionado, después me fui a la mesa con Caro y con Carlitos a seguir festejando, pero cuando empezó a bajar toda la espuma de la fiesta me quedé con ese gesto
Les vuelvo a decir, es divino que te salude tu familia, tus amigos, tu grupo de trabajo, tus colegas, Aptra, está buenísimo. Y más allá de esos, este reconocimiento de una persona que yo no conocía y de una mesa de los productores, yo hace 10 años asesoro a los medios de comunicación, que tampoco conocía a nadie, la verdad que me sorprendió para bien. Ojalá que alguien se lo pueda contar, ojalá que me esté mirando, que me escribe y que me diga quién es su nombre y apellido, así el último programa del año se lo puedo agradecer, ya lo hice personalmente y lo puedo hacer públicamente. Acordate que es nuestro anteúltimo programa del año 2022, después volveremos en el 2023, la semana que viene haremos nuestro último programa. Esto se llama Economía y Real Estate, segunda temporada. Para entender el mercado inmobiliario tenés que saber qué pasa con la política y la economía. Mi nombre es Daniel Zampone, hasta la semana que viene.